Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en Canal 31 de Televisión de Ferrol. Estamos en la noche de los viernes, si es que nos están viendo en la primera emisión del programa, o en la tarde de los sábados. O, quién sabe, estamos en cualquier momento de la semana, porque ya saben que estos programas, los programas de El Abogado Responde, se cuelgan en www.tvferrol.es, y ahí en televisión en directo lo pueden ver en su emisión del viernes o sábado, en los horarios que acabo de comentarles. Bueno, entre las 10 y las 11 de la noche los viernes, y los sábados entre las 6:30, 7:30 aproximadamente. Y, por supuesto, lo pueden ver en la pestaña de televisión a la carta, que ahí, pues, pasados unos días desde la primera emisión, pues se cuelga y queda ahí de forma indefinida, y pueden ver cualquiera de los programas que hemos emitido, ¿no? Y, en fin, me consta además que algunos, pues, que no lo pueden ver en su momento, pues lo ven en otro momento, ya cuando está colgado, y bueno, pues, incluso pues nos consta que algunos, pues, los ven por segunda vez, lo cual nos honra muchísimo. Y bueno, de ahí un poco, pues, nuestro interés en que sea, pues, lo más interesante, valga la redundancia, posible el programa que traemos aquí de El Abogado Responde. Siempre tratamos de un tema de actualidad, a veces es posible, otras no. Y bueno, pues que por cierto se nos acumulan ya ciertos temas de actualidad, ¿no?, que tenemos un poquito pendientes, pero bueno, vamos a tratar, por supuesto, de darle salida en las próximas semanas. Estamos aquí con Carolina Mora, artífice de ese éxito judicial que ha tenido su despacho que, por cierto, ¿dónde está Carolina? Mi despacho está en La Gándara, en el edificio Arena 76, que es un edificio que ya tiene, bueno, 3 o 4 años desde su creación, que está dedicado principalmente a hospedar oficinas en diferentes ámbitos. Tenemos seguridad, tenemos ingenieros, tenemos... Y abogados. Y abogados. Muy bien. Pues Carolina, que ha participado en ese proceso que ha resultado exitoso junto al letrado Manuel Vivero. Y bueno, pues nos estaba un poco comentando, Carolina, un poco qué son todos estos productos de riesgo que, en fin, en general los clientes que os llegan al despacho supongo que se enteran de que es de riesgo una vez que ven las dificultades para recuperar su dinero, ¿no? Es el momento, ¿no? Sí, sobre todo en los últimos años. En realidad, estos productos llevan ya mucho tiempo ofreciéndose en el mercado. Al pequeño inversor, o sea, al españolito de a pie, que es quien ha tenido los problemas hoy en día, se le empezaron a ofrecer este tipo de productos sobre el año 2003 aproximadamente. En un principio, este tipo de productos no tuvo ningún problema, si bien es cierto que cuando se ofrecieron fallaron los bancos en que no hubo ningún tipo de transparencia a la hora de ofrecerlos. Eran muy bien acogidos por las personas. Se les ofrecía como un depósito, no se les explicaban prácticamente las condiciones y tenían una rentabilidad muy elevada, aproximadamente hacia ojos, y hacías un supuesto depósito de 20.000 euros, a lo mejor en un año tenías unos intereses que rondaban los 1.000 euros. Era un producto muy, muy atractivo para todo el mundo, sobre todo para las personas, jubilados, etcétera, que veían en ello un buen sitio para poner los ahorros de toda la vida. El problema empezó a surgir a partir del año 2007 aproximadamente, cuando hubo la gran crisis global y la caída de las bolsas, que fue cuando empezaron poco a poco a dejar de percibir esos intereses tan altos. En un principio, quien quiso cambiar su producto y cambiar el dinero de sitio no tuvieron problemas. O sea, lo que hacían los bancos o cajas de ahorro en ese momento era cogían las preferentes de quien los quería vender y se las pasaban a otro cliente, porque aún había esa desconfianza sobre... Había un demanda. Sobre este producto. Recuperaban su liquidez y no había problema. Ya a partir de 2008 o 2009 empezaron a saltar las primeras alarmas. Y a partir de 2009 principalmente, que fue la primera vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores alertó sobre el peligro de estos productos, cuando ya empezó la avalancha de solicitudes de devolución y los bancos y las cajas no pudieron devolverlos, por un lado perdieron liquidez, no podían devolverles la liquidez, y por otro lado no había nadie a quien endosarle este producto. Además era cuando empezaba a leerse esos comentarios en periódicos económicos, tanto españoles como sobre todo extranjeros, ingleses fundamentalmente, esas frases tan feas de que esos preferentes no valían nada, y es más, que incluso las entidades que los habían emitido no valían nada, de forma objetiva. Eran comentarios que
obviamente hacían desplomar la confianza ya no en el producto, sino incluso en la propia entidad, ¿no? Sí, en cualquier otro tipo de producto que pudiera ofrecerte. Y en realidad tenían razón. Sí, 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 no, es más, se llegaron a pedir, desde la Caja Gallega, lo recordarán nuestros televidentes, cómo se llegó a pedir a grandes inversores que pusieran un dinero que en fin, en pocos meses perdieron. Llegó a no valer nada su aportación, lo cual, claro, hacía un poco más, sembrar más dudas y el pánico. Yo supongo que la gente, fundamentalmente, cuando llega al despacho con estos temas, llega fundamentalmente muy descorazonada, ¿no? Y enojada, porque se sienten engañados. Y por lo general se sienten engañados por cajas, fundamentalmente, aunque por bancos también, que son lo que llaman cajas de toda la vida, que en muchas ocasiones quien les vendió el producto es su vecino y llevan trabajando con ellos 30 años. Y la mayoría, ahora ya no, porque ya en prensa están empezando a salir las noticias, como la nuestra, de que se han ido ganando, pero en un principio ya pensaban, lo daban por perdido. Porque en un principio lo que le pasó a la mayoría de la gente es cuando fue a intentar recuperar su dinero, le daban largas, les hacían firmar como una especie de contrato, que era una orden de transmisión, intentaban transmitirlo, no se podía, y les hacían firmar otra. No es que les dijeran directamente que habían perdido el dinero. O sea, en realidad decírselo, que yo sepa, aún no se lo han dicho. No se atrevían. Era una cuestión de supervivencia del que tenía que dar la noticia, ¿no? Además, bueno, aparte de todo esto está las últimas, no sé si recuerdas el año pasado, sobre junio, julio, bueno, yo lo veo como una forma de intentar acallar a todos los afectados. Ahí ya intervino el gobierno, a través del FROB, y se dictaron un par de leyes y decretos leyes y se consiguió que a los afectados se les devolviera una cantidad de dinero, en algunos supuestos irrisoria, casi. Se hizo con una tabla que dependía de en qué año aproximadamente habías comprado el producto y qué tipo de producto era. El tipo de producto no lo sabía nadie y no aparecía prácticamente en ningún contrato. Y la devolución que se produjo rondaba entre el 30% en algunos casos y los más afortunados un 75%. Muchos de los afectados con esta devolución, a pesar de haber perdido el dinero, se quedaron ahí y no continuaron peleando. Grave error, en mi opinión, porque... Podrían aspirar a más. Y sí, pueden. Un poco, si te parece, Carolina, vamos a destripar eso, las soluciones, porque yo creo que Carolina ha explicado bastante bien lo cual es el kit de la cuestión, productos de riesgo emitidos fundamentalmente por cajas, que en su momento pues no tenían fin de lucro, al menos no era el fin principal. Hemos dicho un poquito cómo se colocaron, por quién, a quién incluso, pero vamos, si te parece, Carolina, ya a abordar la cuestión clave, que es la que más preocupará a los espectadores, y es las vías de solución. Todos hemos visto un poquito en los medios de comunicación, por supuesto también en Televisión de Ferrol, que bueno, se pusieron a disposición de los clientes, aparte de lo que acabas de comentar, de la vía del FROB, pues también la vía del arbitraje, está la vía judicial. Si te parece, explícanos un poquito, Carolina, esas vías y sobre todo un poco la que aconsejas tú. Sí, pues por un lado tenemos la vía extrajudicial, que sería la vía del arbitraje, que con esta vía en realidad someten a las partes a un arbitraje, decide un árbitro mediante lo que se llama un laudo, que es una cosa similar a una sentencia. Estos procedimientos son más rápidos y más ágiles que un procedimiento judicial, pero el problema que tienen es que el laudo no es recurrible. Entonces, si le dan la razón al pequeño inversor, no hay problema. El problema es si le dan la razón a la entidad bancaria. Ya no tienen ningún otro instrumento para defender sus derechos. Ya ni siquiera pueden acudir a la vía judicial una vez han hecho el arbitraje. Es peligroso. Por otro lado, bueno, extrajudicialmente se puede llegar a un acuerdo. El acuerdo, en este caso, la negociación está bastante desequilibrada porque las posiciones de poder son muy diferentes. No he visto todavía un acuerdo que haya partido de una oferta de un cliente. El acuerdo es la Caixa, la Caja o Nova Galicia Banco dice esto y tú aceptas o no. O sea, que tampoco es muy recomendable. Por otro lado tenemos la vía judicial y dentro de la vía judicial podemos encontrar, hay dos vías, la vía penal y la vía civil. La vía penal, yo incluso la llegué a probar en su momento al principio, cuando aún no sabíamos muy bien por dónde ir, cuando aprobaron una ley que en un principio decían que ya no iban a poder reclamar en 2012 las personas, que iban a limitar mucho las formas de reclamar, que por cierto la aprobaron en un sábado, que fue... Con nocturnidad y alevosía. Para prevenir situaciones, en algunos asuntos se optó por la vía penal.
pero todas las, por lo menos las que he visto yo vía penal, se han archivado al no ver indicios de delito. Aún están pendientes de resolver algunas querellas que han puesto algunos partidos políticos contra los responsables de emisiones, pero hoy en día lo que se va viendo es que van desimputando poco a poco a personas. Y por último está la vía civil, que yo es la que considero más adecuada, que es interponer una demanda vía civil solicitando la nulidad del contrato firmado en su día, y la nulidad basada en que se ha producido un vicio en el consentimiento, es decir, que cuando se hizo el contrato, quien firmó el contrato no tenía toda la información acerca de lo que estaba firmando. Otra manera de acudir a la vía civil es de forma conjunta. Hay asociaciones y entidades que están haciendo demandas colectivas, pero yo pienso que esas demandas colectivas tienen el problema de que no individualizan los casos, y cada caso es diferente. Es un mundo, ¿no? Y si hay que probar el consentimiento, si el consentimiento está viciado o no, si se le informó debidamente o no, de forma colectiva es muy difícil. Entonces, lo mejor es ir caso por caso, presentar demanda civil con todas las pruebas que se puedan aportar y pedir una nulidad. La nulidad de este tipo de contratos lo que implica es que todo vuelve al momento, antes al momento en que se firma el contrato. Digamos. Sí, vuelve todo al principio. Eso implica que hay que devolver la cantidad que se invirtió en su día, y por otro lado hay que devolver los intereses que se ganaron en función del producto adquirido. Además de esto, también implica que el banco tiene que devolver a la persona los intereses legales, que en la actualidad son sobre un 4%, varían entre 3, 4, 5% en los últimos años, que han producido ese dinero desde que se hizo hasta ahora. Por lo general suelen ser superiores a las cantidades recibidas en su día. Y otro tema importante es que, por lo general, hasta ahora, también obligan a la entidad demandada a pagar las costas del procedimiento. Lo cual es muy interesante. Es decir, las costas de abogado y procurador, lo cual para el cliente siempre es interesante. Sí, sobre todo si a lo mejor las preferentes son pocas, ¿no? Y a lo mejor, pues si, aunque gane, pues a lo mejor es poca cantidad, y a lo mejor pues podría haber el riesgo de que pues una parte importante de esa cantidad pues la tuviese que asumir con las cosas del proceso. Bien, entonces, si te parece, Carolina, para recapitular, estaría la vía del FROP, nada aconsejable, ¿no? En su momento, que ya acabó, ¿no? En su momento, no, aconsejable recibir el dinero, recuperar parte de la liquidez. Sí. Y demandar por el resto. O sea, sí, demandar por el resto, que es lo que dice la mayoría de la gente, y por ejemplo en este supuesto que ganamos recientemente es lo que se hizo. Ya se había presentado demanda, cuando se ofreció eso tenía que quedar muy claro, y se reiteró, y lo hicieron realmente, que eso no cerraba la vía judicial y que en ningún momento suponía que querías desistir. Se recuperaba esa cantidad y continuabas por el resto. Lo que veo un error es que se quedaran con esa cantidad. Hubo muchos afectados, personas mayores sobre todo, que por no tener más problemas se han quedado con esa cantidad, que en ocasiones a lo mejor tenían 20.000 euros ahorrados, han recuperado 5.000, punto, sin intereses, sin nada más. Perdió, sí, falta de asesoramiento en ese caso. Bien, tenemos por lo tanto la vía esa del FROP, compatible con la judicial, o sea, ningún problema. Tenemos la vía del arbitraje, con unos peligros inmensos, debido a que la vía judicial ya quedaría completamente cerrada. Y luego, dentro de la vía judicial, tenemos la vía penal, que un poco Carolina nos recomienda, sobre todo por las experiencias vividas. Aparte que la vía penal un poco también se la podemos dejar al fiscal, ¿no? Que si quiere que desarrolle esa vía, ¿no? Sí, que en la actualidad tampoco están por la labor, lo están dejando en el ámbito civil. No creo que, no merece la pena. Y pelear en la vía penal, recurrir el archivo y llegar hasta el final, es sobre todo teniendo muchas garantías en la vía civil. Es más, en diciembre, creo, a mediados de diciembre o así, hubo una reunión en Galicia de los magistrados de las audiencias provinciales, que son los que al fin y al cabo van a resolver los recursos contra las sentencias dictadas en los tribunales de primera instancia, marcando una serie de pautas y de criterios que en general son favorables al consumidor y al cliente medio. O sea, siguen la línea de la demanda, de la presentada por nosotros, por ejemplo. Se basan en cuando hay un vicio en el consentimiento y nulidad. Y cuando hay nulidad, vuelve todo para atrás. Con lo cual, al final, por esta vía judicial, pues digamos, superaremos otros casos, a lo mejor que hubo en otras épocas, en las cuales pues hubo grandes estafas a consumidores que no llegaban a ver nada, ¿no? Estamos pensando, o prácticamente nada, estamos pensando en casos, pues, por ejemplo, de Afinsa o Fórum Filatélico, donde ya las recuperaciones fueron mucho más pobres.
Bien, pues a todos nuestros telespectadores esperamos que le haya quedado claro. Yo creo que sí, Carolina lo ha explicado muy bien. Y no tenemos más que un poco pues agradecer a Carolina la presencia aquí en Televisión de Ferrol, que haya explicado un tema tan sensible para muchos espectadores, sobre todo para los que tienen los tenedores aún de preferentes, ellos o sus familias. Y bueno, pues eso, agradecerle su presencia aquí a Carolina Mora. Muchas gracias. Sí. Bien, amigos, pues esto es lo que hará ver si la sesión de hoy del abogado responde, dedicada pues a las preferentes y esos rayos de luz, ¿no?, que se van abriendo sobre el tema. Pues les emplazamos para el próximo día, para la próxima semana, aquí en Televisión de Ferrol, donde trataremos de traerle otro programa pues tan atractivo, más incluso que el de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.